¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Las empresas del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, registran importantes movimientos de dinero entre 2011 y 2015. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. La empresa de propiedad de un ex gerente de vialidad del municipio de Quito, gerenciada por Mosquera, registra ingresos cercanos al $500,000. Con este tema empezamos hoy. Se investiga el presunto lavado de activos y para ello se trabaja en el rastreo del $1.000.000 que en 2008 la empresa Cleanfield, mundialmente conocida como la firma de los sobornos de Odebrecht, transfirió al exministro Alexei Mosquera y Marcelo Endara, su tío político. El abogado de Endara dice que fue engañado. Marcelo no sabía que tenía $80,000, peor el $1.000.000 en los bancos de Andorra. El dinero ingresa en un banco de Andorra en 2008. Aún Mosquera era el ministro de Electricidad. Pero el dinero comienza a moverse recién en 2011 y se evidencia una sorprendente casualidad con la actividad económica de Mosquera y sus empresas en Ecuador. En ese año, según el informe de la Unidad de Análisis Financiero, la empresa True Energy, cuyos propietarios son el exgerente de vialidad del municipio de Quito y responsable de la contratación a Odebrecht para la Ruta Viva, y un familiar directo de Alexei Mosquera. Esta empresa reporta ingresos cercanos al $500,000 desde 2011. Otra de las empresas del exministro es Autoservicios Rush, actualmente en disolución. No obstante, registra ingresos superiores a los $990,000 desde 2013. La Fiscalía investiga el presunto lavado de activos y tras reconocer que el dinero llegó a las cuentas de Mosquera en momentos en que se desempeñó como secretario de Estado, la instrucción será tramitada por el fiscal general Carlos Vaca. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente Lenín Moreno presentó oficialmente a 20 gobernadores, los representantes del Ejecutivo en las provincias. Freddy Paredes está en la presidencia de la República, desde donde nos informa en detalle del tema. ¿Qué tal, Freddy? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Gisela? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, el presidente Lenín Moreno recibió hoy en el Salón de Banquetes a 20 de los 23 gobernadores del país. Dos de las provincias de Orellana y Zamora Chinchipe no están nombrados aún y no estuvo presente la presidenta del gobierno especial de Galápagos, de manera que se reunió solamente con 20 de sus representantes en provincias. El presidente Lenín Moreno les hizo un resumen de las principales líneas de gobierno que él ha impuesto en estos 30 días al frente del Ejecutivo y les ha pedido que gobiernen en las respectivas provincias en su nombre, escuchando a todos, respetando el criterio ajeno y sin autoritarismo. Escuchemos. A respetar, ser respetuosos con las divergencias, ser respetuosos con las diferencias, ser respetuosos con la diferencia principalmente de opiniones para que podamos obtener lo mejor de cada uno de los ciudadanos y trasladarlo como actividades prácticas, vuelvo a recalcar, en beneficio de ellos mismos, en beneficio de la colectividad. Yo les agradezco muchísimo por haber aceptado este desafío, este reto de ser quien haga el gobierno dentro de cada una de las provincias, sin autoritarismos, sin excesos, vuelvo a recalcar, con generosidad de espíritu, pero al mismo tiempo siendo rígidos en cuanto al cumplimiento de valores, principalmente el de la honestidad. El presidente Lenín Moreno también les hizo un recuento de sus principales ofertas de campaña y les pidió colaboración en las provincias para el cumplimiento de estos ofrecimientos. Anunció también que está convocando a las esposas de alcaldes y prefectos de todo el país para que le ayuden a ejecutar el proyecto Casa para Todos. Escuchemos. Y tenemos un programa al cual sin duda tenemos que meterle mucho empeño, mucho cariño, porque va a ser el más difícil de cumplir, que es el programa Casa para Todos. Para ello se están citando, les doy solamente un ejemplo, a todas las esposas de alcaldes y prefectos de todas las provincias, acá a la ciudad de Quito, para nombrarles representantes del programa Casa para Todos en cada uno de los gobiernos seccionales de los cuales les toca actuar.
Al finalizar el evento, que duró algo más de una hora, cada uno de los señores gobernadores se llevó consigo un cuadro de Manuel Espejo, que será el que reemplace al habitual cuadro del presidente de la República. El presidente Lenín Moreno no quiere figurar en los despachos de gobernadores y funcionarios públicos y ha pedido que sean grandes personajes de la historia ecuatoriana. Ha entregado cuadros de Manuel Espejo. Con este informe volvemos a los estudios. Contigo, Liz, en Guayaquil. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes para ti también, Freddy. Ahora les contamos que Cristian Orellana, tras permanecer indocumentado 11 años en Estados Unidos, fue deportado el fin de semana. Su regreso impactado en su familia, que ve cómo se frustran los sueños del joven, quien aspira a retomar actividades en su comunidad El Tesoro, cerca a Sucúa, en Morona, Santiago. Portando una ligera maleta, tras 11 años de ausencia de su pueblo El Tesoro, comunidad cercana a la ciudad de Sucúa, Cristian Orellana retornó con su familia tras ser deportado por las autoridades norteamericanas. Nos tenían encadenados para sacarnos de un lado a otro con cadenas, como que si fuéramos criminales. A su llegada es recibido por su madre y familiares, quienes afligidos expresan que fue una sorpresa su regreso, mientras le acompañan a diferentes dependencias para ayudarlo a actualizar sus documentos personales. Truncado las ilusiones que él tenía de tener su casita propia. Y ponerme al día en todos mis documentos aquí en el Ecuador. Recuerda que mientras estuvo en las cárceles del país del norte, se encontró con cientos de ecuatorianos que pronto volverán al país con sus manos vacías, como en su caso, hasta sin una prenda de vestir, por lo que pide ayuda al presidente. Pediría al gobierno ecuatoriano de que realmente, en especial al presidente, de que se pudiera poner la mano en el pecho y pensar un momento, como ser humano, cómo se sentiría él estando en una situación como la que nos encontramos nosotros, y qué haría él al respecto para ayudarnos a todos nosotros, los que vinimos y los que aún están allá. Hasta ahora no sabe qué es lo que le deparará el futuro, y en medio de esas dudas, no descarta nuevamente emigrar, pues como están las cosas en Ecuador, para él no habría mucho futuro. Con cámaras de Joao Cabrera, en la comunidad de El Tesoro, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Ex candidatos a la presidencia han sido invitados por el presidente Lenín Moreno a dialogar sobre el consumo y microtráfico de drogas. El llamado a concertar se ha visto con muy buenos ojos. El llamado al diálogo anunciado por el presidente Lenín Moreno se continúa materializando, esta vez con algunos de quienes fueron sus contendientes en la campaña electoral. La noche de lunes y en cadena nacional el primer mandatario hizo esta invitación. He solicitado a la Secretaría Técnica de Drogas la revisión de las tablas y que para ello conforme un equipo técnico de trabajo que convoque a los candidatos presidenciales que hicieron propuestas sobre este tema. Invitamos muy afectuosamente a la doctora Cintia Viteri, al general Paca Moncayo. Cintia Viteri asegura que la invitación no se ha formalizado todavía y que el día jueves el Bloque Social Cristiano presentará en la Asamblea un proyecto para eliminar por completo la tabla de consumo de drogas. Que será puesto en sus manos si es que la propuesta o el llamado que hizo ayer nombrándome es un llamado serio. El problema requiere una emergencia nacional y eso solo lo puede hacer el presidente Lenín Moreno. Por su parte, Abdalá Bucaram Puley fue notificado por escrito de una invitación a dialogar con el primer mandatario. La cita, en la que no se especifica ningún tema, se producirá el miércoles al mediodía en el Palacio de Carondelet. Bucaram asegura aprovechará el espacio para hablar sobre el consumo de drogas, pero también sobre otros temas. También para plantear y entregar la información al presidente Moreno sobre muchas denuncias en temas de corrupción que hemos hecho. Ambos excandidatos aplauden la iniciativa de diálogo planteada desde el Ejecutivo. Sin embargo, lamentan que el tema salte también a la cancha de lo político y se refieren a estos tweets del asambleísta oficialista Gabriela Rivadeneira, en los que sostiene: dialogar como principio de construcción social está bien. Lo que no podemos hacer es dar palestra a la derecha social cristiana o al bucaramato vergüenza de la historia, cuyas agendas son antagónicas a la nuestra. Esas son las voces que hay que ignorar. Aquellas que siguen desde un rincón queriendo fomentar el odio, el caos, insultos, para mí no merecen más que ser ignorados. Cuando pongan los pies sobre la tierra, cuando vean la realidad de nuestras familias ecuatorianas, no estarían pensando
en egoísmos, ni en política, ni enredados en su propia lengua, respecto del mal que hicieron y que ahora no quieren resolver. Ambos coinciden en que es momento de poner sobre la mesa soluciones a temas sensibles, sin banderas políticas. Carlos Acoto, 24 horas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador hizo público el plan para la implementación y construcción del Estado plurinacional e intercultural. Son planteamientos de la ciudadanía y organizaciones sociales enfocados en la creación de leyes, fortalecimiento de la economía y la lucha contra la corrupción. Son propuestas urgentes, las realizó la CONAIE y otras organizaciones sociales. El plan para la implementación y construcción del Estado plurinacional e intercultural tiene 5 ejes. El primero, la construcción del Estado plurinacional, hacia el cambio del modelo económico, democracia y derechos humanos, planificación y descentralización, combatir la corrupción y la impunidad. Habrá puntos que llevará un tiempo de debate, de análisis, de propuestas, ¿no es cierto?, y llegar a conclusiones y consensos. Presentarán su plan a Lenín Moreno el próximo 4 de julio y recalcan que el punto más importante son las políticas económicas, para lo cual piden el abandono del extractivismo. Estamos enfrentando la situación de crisis económica. Entonces, ¿por qué el apuro de seguir entregando los territorios? En la erradicación de la corrupción se pide sistemas de investigación ágiles, por lo que solicitan la extradición de exfuncionarios públicos procesados por corrupción. Además, exigen que la Asamblea Nacional inicie el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Que firmen sin miedo, ¿no es cierto?, los casos en los que tengan que caer. En este plan se proponen reformas a varias leyes como la de tierras, el COTAD, el Código Integral Penal. Que Pachacuti están preparando la reforma al tema de la ley de comunicación, a la derogatoria de la ley de participación ciudadana y control social. Seguirán insistiendo en la respuesta de los indultos y las amnistías. En estos días presentarán un alcance con más solicitudes. El plan también será entregado a la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En otros temas, asociaciones sindicales de trabajadores manifestaron al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, su intención de participar en el diálogo tripartito y anunciaron su rechazo a la propuesta de flexibilización laboral que hicieron los empleadores. Hasta el Ministerio del Trabajo llegaron los dirigentes de distintas organizaciones sociales en respuesta al llamado al diálogo. El Parlamento Laboral Ecuatoriano, las organizaciones clasistas, los trabajadores de la Seguridad Social. Ellos pidieron políticas laborales conjuntas y también manifestaron su rechazo a la propuesta de flexibilización laboral que hace pocas semanas hicieron en esta misma sala los empleadores. Nos opondremos con razón y con argumentos. Vaya nombrecito para llamarle a la intermediación laboral. No vamos a dar marcha atrás de ninguna manera en ningún derecho, que quede absolutamente claro, y hemos también señalado la inconveniencia de la flexi no sé cuánto. Aseguran que aunque apoyaron al gobierno de Rafael Correa, sí mantuvieron una línea crítica en varios aspectos. Menos del 1% de la población económicamente activa está organizada y por lo tanto la vulnerabilidad de los trabajadores. Parece que la normativa en este país se ha venido solamente aplicando a los de abajo y los de arriba pues hacen tabla rasa. A estos y otros pedidos como liderar un diálogo social tripartito y el derecho a la sindicalización se sumó su preocupación por la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Que el IES recupere su capacidad de gestión en favor de los afiliados, que sus cuentas se aclaren y no se pretenda desde intereses ajenos a la institución desconocer la existencia de recursos. El ministro explicó que se trabaja en un proyecto de Código Integral Laboral que será conocido a través del Consejo Consultivo y de mesas de diálogo. En estos 100 días, o sea, no podemos esperar a diciembre. Nuestra preocupación es el sector de los empleos, nuestra prioridad es el sector de los desempleados. Adelantó también que esta semana anunciarán avances y soluciones para varios temas que estaban represados, como es la situación de los jubilados. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En la punta más sobresaliente del perfil costanero, Cabo Pasado, en Manabí, operaba una organización de narcotráfico que hacía grandes envíos de droga al extranjero. Un equipo de 24 horas recorrió el lugar. No aparecen los letreros de las rutas manabitas y al preguntar sobre cómo llegar al sitio y qué es lo que ocurre en él, los lugareños incómodos nos dicen que prefieren no responder. El Cabo Pasado. No quisiera meterme en ese tema porque es algo fuerte y duro. 9 de junio del 2017, en un mega operativo conjunto, la Policía Nacional detiene a 2 individuos que aparentemente cuidaban un gran cargamento de droga. 1.8 toneladas de cocaína distribuidas en más de 1.500 paquetes con cinta de embalaje, almacenados en esta caja
casa abandonada desde entonces, la única curiosamente ubicada en la ensenada de Cabo Pasado, aquella prominente punta del perfil costanero ecuatoriano a cuya entrada se llega tras 30 minutos de carretera partiendo de Bahía de Caracas, pasando por San Vicente y Canoa, hasta entrar a una finca privada desde donde el camino implica subir y bajar a pie 3 montañas. Es 1 hora más 15 minutos de caminata por las rutas que la organización de narcotráfico que aquí operaba habría habilitado para transportar la droga que por tierra llegaba desde Colombia, atravesando Esmeraldas hasta entrar a Manabí por Cojimíes y Pedernales y llegar hasta aquí, a Cabo Pasado, donde temporalmente se guardaba en la Casa Blanca, en cuyo costado hay una cabaña con colchones, tanques y bidones de agua, así como caletas y tuberías que suben desde la playa. Estábamos aquí ese día remendando las redes ahí cuando vimos el helicóptero que bajó ahí y no sabíamos ni qué era. ¿A esa casa? Sí, allá. Y aquí la mercancía a través de la montaña era transportada a otra casa donde tiempo atrás se encontró otro cargamento en subterráneos. Nos cuentan los comuneros que pescan junto a la zona diario. El otro día que toparon la droga bajo tierra, sí, se pone ahí. Según dice que es un australiano. De este inmueble, en cuyos alrededores incluso se ven cámaras instaladas, salen 2 caminos que conducen a la playa, también habilitados por ellos, los narcos, como con temor les llaman. Estos caminos se embarcan de allá, una parte de un varadero, para entrar lanchas. Y es que aquí, al sector de la Cabezona de Cabo Pasado, es donde llegan lanchas rápidas que con la droga son cargadas para viajar a alta mar, donde barcos las proveen de combustible para que puedan llegar a Costa Rica, país de paso de la cocaína, cuyo destino final es Norteamérica. Ser conscientes de esto para los habitantes de Canoa implica vivir en zozobra. Eso lo llevamos nosotros, los peligros, lo que nosotros vayamos a hablar, ¿no es cierto? Desde el destacamento policial del Cantón Sucre, a donde pertenecen Bahía de Caracas, Canoa y Cabo Pasado, se dice estar combatiendo el narcotráfico, aunque prefieren hablar de turismo y no de lo que está pasando. Eso le podría dar mayor información en otra oportunidad. Con imágenes de Marco Villamar desde Manabí, Luisa María Heredia, 24 horas. Y bandas dedicadas al robo de motos y también a la clonación de autos fueron desarticuladas en diferentes operativos en la provincia del Oro. En el cantón del Guabo, un taller mecánico ocultaba cientos de piezas y partes de vehículos robadas. El lugar también era utilizado para clonar vehículos. Aquí, por ejemplo, encontraron algunos con la serie numérica del motor y chasis adulteradas y con falsos documentos. Al igual que motores que no se encuentran limados y con restricciones dentro del sistema informático integral de la Policía Nacional. De los patios del taller, los agentes fueron a las oficinas, donde descubrieron en una mochila paquetes de marihuana. El que dijo ser el dueño del inmueble allanado fue detenido y las evidencias llevadas a los patios de la Policía Judicial. Mientras que en Machala, este hombre era el autor, cómplice y encubridor del delito. Para robar las motos, no necesitaba a nadie más. Seguía minuciosamente a las víctimas y merodeaba el lugar hasta que, cuando creía había llegado el momento oportuno, se subía a la moto y se la llevaba. Tenía conocimiento que solo se dedicaba una sola persona, tanto a realizar el robo, el hurto de las motocicletas y posterior comercializarlas tal vez en el vecino país del Perú. Efectivamente, los circuitos de cámara de seguridad nos han permitido identificar a la persona. El individuo fue capturado en flagrancia y llevado ante las autoridades. María José Jaramillo, 24 horas.